En el siguiente video vamos a definir dos conceptos. El primero es identificar si una sucesión dada, que en este caso es 3n sobre 7n más 2, converge. Y el segundo es simplemente aproximar el valor del límite bajo una tolerancia asociada. Este ejercicio lo vamos a realizar con la siguiente sucesión: 3n sobre 7n más 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar tres columnas. La primera columna es el contador de mi sucesión, es decir, en qué término va mi sucesión. La columna B es el término asociado a la sucesión. La columna C es simplemente identificar el error normalizado asociado a la sucesión que yo voy creando. Y estos dos conceptos que yo tengo aquí, este de cifras significativas, es simplemente que yo quiero parar a tolerancia con dos cifras significativas. Entonces recordemos que la tolerancia la estamos definiendo como 10 a la menos 1 menos m, donde m es el número de cifras significativas. Ahora bien, note lo siguiente. El contador es simplemente en cuál es el término de la sucesión en el que yo voy, en la cual yo la voy generando. Entonces vamos a generar los primeros 10 términos de la sucesión. Si n es igual a 0, fíjese que la sucesión a final de cuentas es una función que va a tomar un valor específico. Entonces simplemente es 3n, pero nuestro n es 0, dividido 7n más 2. Aquí cerramos este paréntesis y perfecto. Entonces nuestro primer término de la sucesión es 0. Para construir el segundo, pues simplemente hacer exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Ya no con n igual 0, sino con n igual 1, es decir, me quedaría 3 por 1 sobre 7 por 1 más 2, el siguiente sería 3 por 2 sobre 7 por 2 más 2, el siguiente sería 3 por 3 sobre 7 por 3 más 2, y así yo voy creando una sucesión de n términos. Esos n términos, fíjense que aquí va cambiando a medida que el contador va siendo diferente, y lo que yo estoy exigiendo es parar la tolerancia. Parar la tolerancia es simplemente definir una tolerancia, que ya vimos que la definimos como 10 a la menos 3, es decir 0,001, e identificar el error normalizado menor a esa tolerancia. Entonces recordemos que el primer término de los errores normalizados a ese primer contador 0 no se puede calcular, pero de aquí para abajo sí podemos calcular el error normalizado. Y recordemos que simplemente es el valor absoluto de los términos anteriores de la sucesión dividido este término. Y voy creando una sucesión de errores normalizados. Ahora, note lo siguiente: el error normalizado es una sucesión que converge ¿a qué número? Al 0. Y eso implica que si la sucesión de errores normalizados converge a 0, posiblemente nuestra sucesión original converge a algún número. Ahora note lo siguiente: en efecto, esta sucesión de errores normalizados que yo voy creando en efecto va a converger al 0. Eso implica que probablemente esta sucesión 3n sobre 7n más 2 también converge a algún número. Ahora, vamos a parar a tolerancia. Parar a tolerancia es simplemente identificar el error normalizado menor a la tolerancia que yo estoy definiendo. Entonces note que este término no es menor a mi tolerancia. Eso implica que yo lo que tengo que hacer pues es seguir corriendo los términos de la sucesión. Entonces vamos a correr más términos de la sucesión e identificar cuál es menor a la tolerancia.
Ahora, notemos lo siguiente. Yo voy generando una sucesión de errores normalizados que, como vemos, converge al 0. Eso implica que probablemente la sucesión original también converja a algún número. Ahora, para la tolerancia yo estoy definiendo una tolerancia de 0,001. Eso quiere decir que yo necesito encontrar un error normalizado menor a esa tolerancia. Note lo siguiente, este término no es menor a mi tolerancia, este tampoco, pero el término 18 asociado a la sucesión sí es menor a la tolerancia. Eso implica que dado que este término de errores normalizados es menor a mi tolerancia, eso implica que el término original de la sucesión comparte dos cifras significativas con el anterior. Y note lo siguiente, las dos primeras cifras significativas, es decir, a partir de la coma el 42, lo comparte tanto el término 17 como el término 18. Eso quiere decir que si en teoría toda la sucesión, tanto la original como la de errores normalizados, se comporta de esta manera, está compartiendo dos cifras significativas con el anterior. Pero eso implica que si la sucesión se comporta de manera agradable, uno probablemente asuma que esas dos mismas cifras significativas las tiene el valor del límite. Eso quiere decir que probablemente el valor al cual esta sucesión converge empieza con 0,42.